Entonces, Claro. vamos a hacer una cosa. Cuenta 3 y Eso, yo quédate eso. contigo. Eso. Uno, Dos. 2, 3. No, chicos. Hagámoslo musicalmente. Musicalmente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y Perfecto, marico, perfecto. Ese es otro intro. Marico, ese es otro intro, weón. Episodio 20. Este pana y el otro. ¿Cómo están todos nuestros escuchas o estas personas si nos están viendo por YouTube? Un saludo, ¿cómo están? Un saludo cordial a todas esas personas que se conectan a través de cualquiera de las plataformas que estamos disponibles, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Podcast Addict, Anchor FM, y así para que Y suene la que radio. estamos en muchos sitios, y no voy a decir los nombres de las radios venezolanas porque Y la radio AM en Radio Rumbo, si no está... en la 1195 todos los días a las 11 de la mañana después del 5 y 6 también estamos ahí. Y bueno, por supuesto a todas esas personas que están conectándose a través de YouTube, recordarles que es importantísimo que tú siempre que te despiertes en la mañana recuerdes que suscribirte es gratis. Es gratis, no cuesta nada. No cuesta nada y aprovechen y denle like, compartan. Si por primera vez estás llegando a este video, pues bienvenido, pasa adelante. Tenemos otros 19 episodios que van a ser de tu encanto. Sí, marico, ¿tú te imaginabas que íbamos a llegar a un episodio 20? Yo no me imaginé que íbamos a llegar a un episodio 10, marico. Y le tenía fe al proyecto, weón. Imagínate. Bueno, yo pensé que íbamos a hacer como temporadas de Netflix, 3 episodios. Pero, pero bueno, episodio 20 y un episodio muy especial, Andrés. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos nuestro primer invitado. Tenemos nuestro primer invitado, así que adelante a nuestro queridísimo... O sea, yo tengo el placer de decir uno de mis mejores amigos, un tipo genial, talentoso, profesional, quizás uno de los mejores músicos que he conocido en la escena de Venezuela y es súper gracioso también. Así que adelante Daniel Jauregui. Bienvenido, Daniel. Coño, mi bro, qué nivel. Antes, Bueno, primero antes felicitar. antes de caer ahí, Daniel, Ajá. este episodio no se podría llevar a cabo Claro. sin el increíble Quesos Chamita. Quesos Chamita. El apoyo incondicional que tenemos con Quesos Chamita, nuestros queridos patrocinadores. Y recuerda que si te encuentras en la región metropolitana de Santiago y tienes ese queso por comerte una arepa, una cachapa, una empanada, un tequeño que puedes hacer también, usa tu Queso Chamita. Recuerda que aparece en YouTube todo lo que es el arte y el número telefónico de ellos y sus cuentas, y @quesos chamita, sobre todo en Instagram. Muchísimas gracias a ellos. queso, una locura de queso. Daniel, ¿tú comes queso blanco donde te encuentras? Ya vamos a hablar de eso. Ya no, si nos vamos a poner a hablar de queso, mi bro. Aquí en Australia, de hecho, no se consigue queso venezolano o queso así al estilo de lo que nosotros. Y bueno, hay algo que tenemos que mejorar. Mira, Daniel se encuentra en Australia. Correcto. Y gracias por tu tiempo, gracias Coño. por tomar de tu agenda apretada, que sabemos que eres una persona bastante ocupada por el rubro que ejerce. Y bueno, nada. Un poquito del currículo de Daniel. A ver. Pero Daniel es productor, es músico de sesión, es ganador de Latin Grammy, ha trabajado... Tetero de... Ah, bueno, exacto. Ha trabajado con una inmensa cantidad de artistas, trabaja ahorita con cine, incluso está también ligado a la educación en Australia a través de la Universidad de Melbourne, donde trabaja en conjunto con ellos, trabaja con festivales de cine independiente en Australia y tiene pues un currículum que ya nos va a estar contando él mismo y que estamos ansiosos por saber, porque de verdad, mira, cuando nosotros decidimos hacer este episodio, yo le digo a Milcar, coño, siempre hablamos de la música, siempre hablamos del cine, pero nosotros somos ingenieros, weón. Nosotros somos ingenieros. Nosotros atendemos una oficina, obviamente, claro, a mí me gusta la música y hago mi música de manera bastante independiente. Claro. Y a Milcar, pues, obviamente es cinéfilo y le encanta ir al cine y ver películas y análisis. Pero, Daniel, tú eres... hace falta un insight. Claro, tú eres the real deal, hermano. Él es el behind the scenes. Él es el behind the scenes. Claro. Así que bueno, nada. Qué locura. Cuéntanos, Daniel. Mira, yo quiero que sepas que esto no va a ser una entrevista. Claro. No es una entrevista.
igual te vamos a quedar preguntas porque, bueno, somos dos personas. Adelante, adelante. Pero yo sí quería comenzar con algo y ponerme nostálgico, y es cuando te diste cuenta que tú querías trabajar, desde qué edad, Mierda, que querías pana. trabajar tú con esto, que eras vivir de la música, de hacer música para películas, siempre lo supiste, hubo un momento, hubo algo que te hizo cambiar, ¿cómo fue eso? Me gustaría saber. Verga. Bueno, justo antes de entrar en esa película, mis bros, qué placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por sus 20. Que ¡Sí! se dice fácil, pero coño. Coño, sí, Sí. en verdad. Sí, así que nada, felicitaciones. Y bueno, qué honor estar aquí compartiéndolos y celebrando con ustedes. Pero bueno, para responder la pregunta, mi bro, yo creo que igual que muchos de nosotros que estamos en la escena musical o en la escena creativa, en Venezuela, y es igual en realidad a nivel mundial, siempre está esa aspiración de querer hacer algo en el ámbito creativo, pero tienes que tener un título y un título en una profesión, dícese ingeniero, y bueno, la lista, exacto, o sea, es como que Es como el cliché, ¿no? De nuestros padres. sí, vale, entonces, yo creo que a mí me pasó cuando yo estaba en la Simón Bolívar, de hecho, ocurrió que estaba presentando un examen y estaba trabajando, ya tenía desde el 2001, desde los 14 años trabajando en Venevisión. Ok. Y ya yo estaba trabajando como músico de sesión, como músico en televisión y llegó un punto donde estaba haciendo un examen de mate 2 por tercera vez y llegó así como que... Y fue así como que no, esto no es realmente lo que yo debería estar haciendo. Y para mí el momento fue, mientras estaba presentando ese examen, el examen lo terminé de primero, o sea, básicamente el examen en blanco. Y entrego el examen al profesor y me dice, mira, tú tienes que firmar el examen y poner tu nombre porque así no te lo puedo Recibir. recibir. Yo le dije al tipo, esas cosas que uno se inventa, ¿no? Le dije al tipo, mira, yo no te voy a entregar mi firma, te voy a entregar mi autógrafo. Así el creído. pero, pero no, en serio, le dije, te voy a entregar mi autógrafo porque yo quiero ser músico y algún día quizás tenga alguna forma de probarlo. El tipo me dijo, bueno, más te vale tener al menos un Grammy. Y eso fue ¿En en el serio? 2000. No Eso me fue en el jodas. 2007. Sí, en el 2007 entregué este papel y Andrés, bueno, es que cuántas historias tenemos nosotros nos conocemos, o sea, bueno, estoy viendo abajo porque aquí está Andrés en el iPad, pero Sí, nosotros igual Eh, estamos con la cámara acá, pero estamos viendo abajo, te estamos viendo. La gente entiende, la gente entiende. sí, Disculpen. sí. Bueno, y entonces, oye, llegó un punto donde yo estaba más dedicado realmente a la música que a la ingeniería pero mira, o sea, eso en realidad uno sabe lo que uno quiere desempeñarse y dónde uno quiere Claro. invertir su tiempo y yo creo que todos buscamos de alguna manera u otra, no importa en la rama en la que tú estés trabajando, de seguir esa visión y bueno, toma tiempo descubrir ese llamado, entender realmente cuál es tu pasión y te toma mucho más tiempo entender cómo hacer eso una profesión de la cual puedas decir, bueno, Claro. mira, aquí tengo Claro. sustento para la familia. Claro. Ahora te Entonces- pregunto, ¿tu familia es música? O sea, digamos que comenzaste trabajando, o sea, el cuento que ya trabajabas en Venevisión, o sea, desde antes, desde chico, tu padre te enseñó a tocar algún instrumento, aprendiste a tocar algo, o sea, o sea, yo quiero saber ese primer paso. Tú saliste del vientre de tu madre y ya tenías una guitarra en la mano, tenías, no sé, ¿cómo fue Sí. eso? Yo creo que fue así, marico. Sí, literal. Así salió, ¿verdad que sí? Llorando con un ukulele. Con el ukulele, así que primero sale una pata, después sale la otra y después sale el cuello del ukulele. Y dice, señora, No, no. ah, no. no. Coño, señora, con razón. Ay, no, yo creo que, y yo le echo el cuento, o sea, y algo que me parece muy interesante es que en Australia tú escuchas
de chamos que dicen, oye, no, en mi casa no se escuchaba música, los que son músicos de verdad como que cambiaron mucho de sus cosas para buscar la música, y yo les digo, no tienen idea de lo afortunado que somos en Venezuela y en Latinoamérica en general, que tú vas a una casa y hay un instrumento, no importa, cualquier casa siempre hay un instrumento o alguien que sabe, ¿sabes? Claro. Hacer Así música sea una porque, pandereta, así sea lo que claro, sea. una parranda, o sea, siempre está esa cuestión, así que en mi casa no era igual a cualquier otra familia, que tú llegas y dices, bueno, aquí hay dos cosas que puedes hacer en diciembre. O tocas con la familia un instrumento, agarrar furruco, cuatro, el que sea, o lavas los platos. Entonces, este, Es que eso es muy común, eso es muy común. De repente, para aquellos que nos están escuchando, que de repente no son venezolanos, porque tenemos audiencia mexicana y audiencia chilena, en Venezuela es muy común que por lo menos en las Navidades haya pues todo este tema de la gaita y la parranda, dependiendo de la zona geográfica. Así que eso que tú narras es lo que pasa por lo menos en mi casa también, pues. Entonces, Sí, no, yo fregaba los platos. ¿En serio? no, Yo tú estás mataba viendo la la televisión y ahí estabas pegado viendo películas. No, pero chévere, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Claro. Tal cual. Mira, Oye, Daniel, qué brutal, qué una brutal. Me pregunta. quedo con, disculpa, me quedo con el tema de que más vale que te traigas un Grammy. O sea, Coño, qué marico. buen cuento. O sea, y que tú después de eso, tú agarraste y tú decidiste, o sea, ¿qué hiciste en ese momento? Que saliste, me imagino que saliste tipo, It would be nice we'd be together. It would be nice we'd be together. Y hecho bajando por las escaleras así a lo Marico, no, no, voy a lanzar para la calle. Aló. ¿Te acuerdas del nombre del profesor? No, es que esto era un profesor que estaba cuidando el examen así de lo más... Ah, ok, aparte ok. que- Coño, Esto- pero que es un nivel cuando tú dices que mira, Julio, no sé qué, ¿sabes? Así como que mira este Grammy, ¿sabes? Así como Exacto, llegué que aquí está la... años después. Sí. No, es Ok. que yo creo que ese tipo de cuentos ocurren más bien... o sea, uno se imagina en las películas, pero en la vida real pasan completamente distintos. Claro, Pero es igual, ¿sabes? Esto fue ya el final del tercer trimestre del ciclo de estudios antes de las vacaciones largas en Venezuela, lo cual implica Ok. que a ese punto todas las admisiones a todas las universidades estaban hechas, o sea, tú sabías Claro. qué es lo que ibas a hacer. Y éramos unos cuantos, yo no sé qué ocurrió en ese momento, que del grupo de nosotros, Andrés, un poco de nosotros decidió como que estudiar música, y estaba Hugo, ahí estaba Termi, ahí estaba un gentío, pues todos como que Sí, quisimos habían ir a... muchos amigos de la movida. Sí, esto es... Fernando González, baterista de mi banda Los Flanders hace como millones de años, y que tocaba de hecho con Andrea Lacoste, también tocó en algún momento. Otra Sí. artista independiente venezolana. Claro. Sí, Entonces- eso ocurría mucho. Había como un gran auge para estudiar música, ¿no? ¿Cierto? Sí, es que, no sé, fue una época muy bonita donde, bueno, fue como que meterse en la música, pero creyéndose ya el cuento, porque Claro. mucho de estas cosas en realidad creo que es no solamente hacerlo, sino creer en la visión a largo plazo, que todavía no se ha materializado, pero en la universidad estudiando música me di cuenta también que era bastante complicado seguir estudiando. O sea, el cuento de estudiar y trabajar al mismo tiempo Ujú. es lo que no había entendido muy bien, inclusive estudiando música. Y llegó un punto donde yo tuve que dejar estudiar música también porque eh, llegábamos los lunes a las 4 de la mañana de hacer touring y no, me perdía Claro, la clase del claro. lunes y me perdía todas las clases del jueves, así que era Mira, difícil. Daniel, una pregunta aquí para poner en contexto a las personas que de repente no están tan claras con los términos. ¿Qué es touring? O qué es un músico? Un músico, pues obviamente de gira, que hace touring, o no músico de sesión, porque sabemos que eso es otra cosa, pero sabemos que tú también eres músico de sesión. Pero vamos por partes. pero- Claro, cuando tú hablas de touring, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, ese es el músico que se encarga de viajar con el artista y baja a distintas ciudades. Cada vez que llega a una ciudad a un concierto, ese acto viene con músicos y viene con técnicos, con ingenieros de sonido, visuales, un equipo de trabajo que hace el show posible. Parte de ese equipo son los músicos y nada, te toca viajar
bueno, dependiendo del artista, viajas localmente, hay artistas que viajan internacional, y el trabajo del músico el músico de gira es estar acompañando al artista de ciudad en ciudad y hay muchas facetas, o sea, dentro de eso, pues, pero básicamente ese es el trabajo, estar en tarima y acompañar al artista en los shows. Es como que siendo artista de touring, se dice. Sí. Ok, Sí. ¿Te tocó salir del país? O sea, ¿te tocó de manera internacional? Sí, no, Venezuela es una plataforma y tuvo particularmente durante esos años de 2007, inclusive un poquito antes, pero ya había bastante una escena que estaba llegando principalmente a artistas como Víctor Muñoz, se escuchaban bastante en Perú, cosa que en Venezuela todavía no se escuchaba mucho de Víctor Muñoz, o no se sabía que él ya estaba sonando bastante en Perú. Chino y Nacho también estaba sonando bastante en Perú, en Chile, en México se estaba empezando a escuchar en Estados Unidos también. O sea, había un grupo de artistas que en los 80, artistas venezolanos que en los 80 hizo bastante trabajo muy importante como Montaner, inclusive antes el Puma, que hicieron un muy buen trabajo internacional. Giordano, por supuesto. Y Coño, aquí Servando y Florentino, ¿no? también. Claro. Sí. También, aunque Cervantes y Florentino fue más en Estados Unidos y como que enfocado. Bueno, Ok. es que en realidad. Ahora, No, pero. no, di, por favor, Adela, por favor, él es el invitado. Adelante, por favor. No, que yo iba a decir que yo vi una vez un video de un concierto de, creo que era ya Cervantes y Florentino, no me acuerdo en qué país era, creo que era Perú o algo así, pero era una locura, o sea, Sí. era absurdo, era como un coliseo de gente, bueno, de muchachas, pues adolescentes y tal, pero era un coñazal de gente, weón. Claro, eran los Y- Bieber de la época sí, cuando la marico, gente que eran sí. los No, Believers. impresionante, impresionante. Ahora, una pregunta chimba, voy a hacer un paréntesis aquí, pero una pregunta chimba. Sabiendo cómo es Venezuela, lo que está ocurriendo, sin entrar mucho en detalle, a ti se te puede caer un touring de esos por no tener pasaporte, ¿cierto? Claro. O sea, solamente por eso, así seas muy buen músico, supongo. Claro. Bueno, es que los problemas de Venezuela hacen eco hasta Australia. O sea, que eso no hay Qué mal forma. plan, qué mal plan. Sí, pero al mismo Claro. tiempo yo creo que la intención en todo momento de nosotros era llevar bueno, lo que estaba ocurriendo en Venezuela y al final tu trabajo, hay un guitarrista australiano que se llama Tommy Emmanuel. Él describe muy bien la industria el músico de gira o músico de touring y el artista como no el negocio o la industria de la música, sino la industria de la felicidad. Él se pone en la tarima, toca música, hace a la gente feliz y él le pagan por eso. Entonces, yo creo que es un poquito ese Oye, el aporte que uno El hace, mojo. ¿no? Sí, el mojo de la cosa. Claro. Entonces, sí, o sea, ese es como que el plan. Pero eso básicamente es el trabajo del músico de touring. Y sí, yo tuve la oportunidad de viajar. Yo estuve en varias oportunidades en Santiago. Uno de los lugares que más me gustó fue el Teatro Caupolicán. Coño. buen teatro. Una tarimita nada más. Una tarimita. Oye, en Perú también estuvimos varias veces, Panamá, Estados Unidos. Cuando hiciste estas giras, ¿con qué artista estabas haciendo backing de guitarra? O sea, ¿cómo, Oye, ¿con Exacto, qué ¿con quién artistas? viniste? ¿Con quién ¿Con viniste? Bueno, ¿con qué artista viniste? con pues? Chino y Nacho hicimos mucho de este trabajo, de gira Ok. internacional, pero son varios artistas. O sea, yo estuve trabajando Yo con... creo que Chine Nacho es gigante. Sí, o sea, Chino Nacho. Soy. Coño, Chino y Gigante, Nacho. marico, O sea, Chine Nacho. Chino y Nacho. Sí, no, los chavos y es que Mira. trabajan fuerte, ¿no? Pero también Víctor Yo Muñoz. tengo una pregunta. Ajá. Ah, no, termina. Y ¿Con Víctor quién más? Muñoz. ¿Con quién más? ¿Con Víctor Muñoz? Víctor Muñoz, Víctor Drija, sabes que la lista, Daniel Wen también estuve trabajando con Daniel, Coño, tuve, Daniel. sí, o sea, eran unos cuantos en Venezuela que estuvieron haciendo giras tanto en Venezuela como gira internacional y es un trabajo súper chévere, pues así como que logras conocer un poco de sitios
en tu vida pensaste que ibas a ir. Por ejemplo, una mañana nos despertamos a las 4 de la mañana después de estar viajando toda la noche y estábamos en un desierto, en el medio del desierto de Ica en Perú, y eso es un oasis espectacular y tener, después de estar viajando y estar en ciudades y despertarte en un lugar como ese, pues da como, sobre todo que no te lo esperas, ¿no? O sea, tú no estás programando Claro. Sí, o sea, eso es una experiencia maravillosa. Coño, ese es un buen insight. Por lo menos, o sea, yo te iba a pedir que contaras alguna anécdota así como que te haya ocurrido en Turing, pero ahorita se me acaba de ocurrir, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo se duerme? O sea, porque viajas 3 horas después para el otro lado, o sea, y tienes que presentarte. O sea, puedes descansar? ¿Cómo vives? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo vas al baño? ¿Qué comes? Claro, ¿Dónde porque, duermes? ojo. O sea, porque esto son un poco de cosas que de repente la gente hace 8, 10 horas, 15 horas la cola o la fila para entrar a ver el concierto y de verdad sufre también, pero no se imagina también lo que está ocurriendo del otro lado, porque después tú tienes que estar fino para el concierto que la gente pagó, y me imagino que eso también te añade como algún tipo de presión, pues. No, y que tienes que tener preparación también. O sea, No, bueno, claro, si estás ahí tienes que tener una preparación, tienes que probar el sonido, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es ese proceso, digamos, detrás de cámara que no vemos? De repente no tan detallado, pero a grosso modo, coño, el dormir, el descansar. Y el convivir, porque es un crew gigante, ¿no? Claro. Sí. Creo que varía mucho de artista o de proyecto, pero en esencia todos recaen sobre la misma onda, donde tienes comer, donde ocurre usualmente en aeropuertos, y es bastante... Coño de pana. Tienes que comer en los aeropuertos. Y tienes que O sea, cagar en los aeropuertos también, marico, porque, no vas a ir al baño en el avión. Y en algún momento tienes que ir al baño, ¿no? Bueno, llega el punto donde Y que bueno, yo no voy al baño. Daniel dice, bueno, yo no voy al baño. pero, ojo, o sea, sonará gracioso, pero ¿en qué momento tomas tiempo para... Claro. Ejemplo, supongo que en los hoteles te ducharás y todo esto, pero hay necesidades más imperativas, ¿no? Que de repente te agarra en un aeropuerto y, ay, ¿cómo hace? Bueno, Coño, ¿no? Y que si comen en aeropuerto, o sea, Exacto. extendiéndome ese tema, que te caiga mal en el estómago una vaina que comes, porque no, tú no Ah, estás porque- comiendo en un porque- restaurante arrechísimo. aparte no estás haciendo una fecha, estás haciendo una gira, que es Exacto. un conjunto de fechas donde tú tienes un schedule, ¿cómo se llama? agenda, pues, una una agenda, agenda. Claro. y tú tienes que llegar a todos los lugares a tiempo. No, marico, yo no puedo. No. Yo no puedo, weón. Pero es que imagínate, las llamadas... ¿Cómo? A ver, te echo el cuento a grosso modo. Jueves, usualmente las pautas internacionales son un jueves y te dicen, bueno, el jueves vamos a encontrarnos en tal sitio a las 12 de la noche. Y llegas a este sitio donde se reúne todo el crew y vas al aeropuerto. En el aeropuerto el vuelo es a las 3 de la mañana. Entonces llegaste, estás medio dormido, colocaste tu equipaje, el equipo, te montas en el avión, llegaste al siguiente sitio. Si es viaje internacional, bueno, todo el trajín de viajar con equipos, sobre todo con guitarras en lo particular, se hace un poco más delicado, lo cual implica que tienes que estar de primero si quieres viajar con la guitarra en el avión. Hay trucos que aprendes como cómo viajar con instrumentos, pero... Abrazando la guitarra. así. Mi Bueno, nené. pues que llega el punto donde el hecho de que se rompa una guitarra o que, o sea, llega, eso ocurre, o sea, Claro. y viajas tanto que es solo cuestión de números, pues, Y- o sea, que eso ocurra es... Una pregunta, Daniel. Si eso pasa, Ajá, implica ¿qué? que tienes que llevar backups de guitarra. O compras en donde vas, como... Ahí Verga, tienes que pero- tener, o sea, sí, tienes que tener un no, seguro, sí, o sea, o viajas con una guitarra extra, o dependiendo dependiendo de las condiciones del artista, o estás viajando con dos guitarras. Yo ya llegué a un punto donde tenías un estuche con dos guitarras. Yo prefería viajar con una sola guitarra y que viaje conmigo a tener dos guitarras. Coño, a este tipo le gusta el peligro. Marico, este Este bicho tipo es le un gusta el temerario, peligro. huevón. El tipo... Y que No, él le compraba... una guitarra. Él le compraba una silla a la guitarra. Claro, un asiento. Como un La asiento hermosa le solo. llegaba a la guitarra y que va a querer algo y la guitarra que... No, pero, pero yo creo que al final el tema está sobre cuál es el estilo de vida y se ve muy glamuroso. Oye, llegas a hoteles que pueden llegar a ser, si el espectro es desde muy chévere hasta
hasta un hotel por hora, ves todo el espectro, ¿no? Y también eso es una medida un poco de... Aparte que algo que comentas que me parece interesante, porque por lo menos los músicos de gira o de touring viajan con este artista que es famoso o que está acostumbrado a ciertos lujos, Claro. pero tiene todo este equipo de trabajo que va pegado a estos lujos o estas comodidades, pero no tienes que vivir como el estrés de ser un artista que de repente te reconozca. Entonces debe ser sabrosísimo. Tipo que no tienes que estar, no sé, pongo un ejemplo, de repente... Con Chirinacho, por Chirinacho, coño, yo no sé, yo creo que Chirinacho lo ve en la calle y le quieren tomar fotos, ¿me Sí, entiendes? Claro, le llega así ese poco gente. Así. ¿Cómo convivías con eso? O sea, se veía mucho para los artistas grandes que llegaran y que ¡ay! Y usted los músicos y que no, que vaya el artista y tal. Que todavía no salió mi maleta. ¿Sabes? Así, en el aeropuerto y que todavía no salió mi maleta y lo echo por allá con el poco de... Claro, roomie. porque fíjate que para ti, Daniel, ejemplo, el artista con el que tú estés trabajando es tu compañero de trabajo, porque es un equipo. Lo que pasa es que Claro. uno como consumidor de repente ve una figura, de repente un compositor, un cantante, y a veces uno dice, ya, ese es el artista, pero no sabe que de repente atrás tiene 20, 30 personas, O que es más. un equipo de Claro. trabajo que desde el tour manager hasta el PR del equipo y todos los técnicos y roadies, porque imagino que tú también tenías tus roadies, obviamente toda esta gente que te carga tus cosas, porque tú también eres músico Bueno, y cada uno tiene como su papel, ¿no? sí, bueno, más allá de Roddy lo que teníamos era un equipo de personas que cargaba. Aquí llegaba al punto donde teníamos, bueno, cajas y cajas y cases y bueno, cada quien aportaba un poco a cargar el peso, pero llegar a los aeropuertos, dependiendo del lugar, era un proceso donde tú veías que había los estacionamientos sobre todo en pueblos pequeños, estaban copados de personas esperando. Suena un poco surrealista, pero ¿Ah, en sí, serio? eso llegaba a pasar donde ¡Qué locura! donde bro! llegabas, salías del avión Pero... No me pasa. No me pasa. No, a mí sí, pero no me están esperando a mí. sí, No, No lo me que pasa. iba a preguntar o sea, lo visualizo, a mí me gusta mucho el fútbol, así tipo cuando llega el Real Madrid en el Barcelona o Ah, cualquiera de porque estos esos son equipos unos así. astros, No, claro. claro, pero me refiero que llega el autobús al estadio y está así como la gente a los lados, sí, así a ese nivel. llegaba a ese nivel. De hecho, hay Qué un loco, show bro. con el que tuve el placer de trabajar de Venevisión que se llamó Somos Tú y Yo. Y Coño. Y mira. con ellos, sí, quizás, bueno, esto es más, los chamos conocerán más chamos que nosotros, pero en ese proceso de viajar con ellos era un crew muy grande porque era el crew de Venevisión moviendo un estudio entero. Entonces el avión era un avión completo para el equipo. Y usualmente... Marico, qué locura. Sí, bro. o sea, esa fue una experiencia, o sea, la banda éramos, estaba Daniel Espinosa, productor venezolano, el director de la banda en la dirección, después teníamos Josué estaba en el bajo, Nene Pérez en la guitarra, bueno, y era un bandón gigantesco ese equipo, alrededor de 7, 8 en la banda, 20 bailarines, equipo de pirotecnia, equipo de cámara, equipo de producción, de dirección, de vestuario, catering, o sea, un avión, un avión lleno de gente. Marico, es un Sí, avión. o sea, eso es como, o sea, no sé, redondeando a 100 personas, un poco menos quizás, pero Sí, sí, porque, o sea, estás nombrando y no es Claro. uno por cada cosa, catering no es uno solo, o sea, de repente son varios o sea, me vuelvo loco, un Marico, avión debe para ser eso. un tema de coordinación sí, impresionante. bueno, ¿Qué Qué nivel bueno. ser el que coordina eso, verdad? Claro. No debes dormir nada. Mira, Daniel. Mira, yo quería hacerte una pregunta y quería que nos comentaras un poquito de esto porque es muy interesante. Entonces, bueno, veníamos hablando de este tema del touring, de ser músico, obviamente apoyando artistas, que sabemos obviamente que eres compositor, que haces tu propia música también. Que sabemos que, bueno, Daniel, que tienes un estudio que se llama Harmonic Well. ¿Qué tal? Harmonic Well. No lo En pude haber Melbourne, dicho Australia. Ya vamos a entrar a Australia, tranquilo. Ya vamos a entrar para allá. Pero yo quería preguntarte, por lo menos todo este movimiento, todo este trabajo que hiciste por años en temas de giras, el apoyo a Chirinacho, Víctor Muñoz,
y llega este preciado, y esto es algo que yo quería comentar, que es porque lo hemos hablado en episodios pasados, hemos hablado de los premios, y queríamos entrar un poquito, y yo quiero hacerte esta pregunta. Coño, ¿qué se siente tener un Grammy porque el equipo de trabajo ganó Grammy y todo el mundo, y tengas tu plaquita y tengas tu reconocimiento? ¿Qué sentiste en el momento que te enteraste? Porque la gente como que siempre ve los premios, ¿vale? Y ve que si de repente gana un artista, ejemplo, como Calle 13 o Residente, perdón, que gana y levanta la estatuilla, pero cuando ese artista gana una cantidad gigante de gente Claro, me que imagino, participa, ¿no? que graba, que produce, Claro, que claro. escribió, ¿sabes? Entonces, tú como músico de sesión y músico de touring, ¿qué se sintió cuando dijiste, coño, marico, ya puedo decir que tengo un Latin Grammy? ¿Qué se No, siente? y que cómo fue. O sea, a mí me intriga Claro, cómo fue. O sea, yo claro, quiero saber y el año. cómo fue el año, con qué artista, todo el tema, tu participación, evidentemente. Y cómo fue, o sea, cómo te enteraste, o sea, porque al final debe haber unos procesos y que, mira, llegó un sobre, dentro de 2 días vamos a ganar el Grammy. O sea, como que ya ellos Marico, lo saben. yo no sé. Llegó una lechuza. Como Harry Potter. Claro, como Harry Potter, marico. Llegó una lechuza Sí, de los sí. premios, así que... Oye, lechuza sería estupendo, pero... No, bueno, yo creo que inclusive voy a ir un paso antes de cuando recibimos la nominación y subsecuente cuando ganamos. El año anterior, el 2008, fue un año donde estuvimos en el estudio haciendo cosas muy interesantes. Daniel Espinosa, productor de Chino Nacho, estuvimos trabajando parte del disco de Mi Niña Bonita. Él tenía una visión bien particular, que quería hacer una mezcla entre merengue, música urbana y reggaetón, y esta combinación. Probamos varias cosas en el estudio y salió un trabajo muy bonito que veníamos acumulando, pero se veía leading up to that, en ese proceso de trabajo, lo que estábamos era enfocado en trabajar. Entonces como que no te das cuenta mucho de lo que está ocurriendo, porque pasan tantas cosas, Claro. y una detrás de la otra, que lo que tú estás es enfocado en trabajar, en dar lo mejor en el estudio. Yo me acuerdo que yo tuve una conversación sobre que tuve que reconciliar internamente con respecto al reggaetón y música urbana, donde yo decía, mira, no es música para guitarra. Yo en ese momento estaba escuchando mucho Dream Theater y música para músicos, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir con esa expectativa de que quieras hacer música para músicos, o es la música que tú escuchas, pero no es necesariamente la música en la que estás trabajando? Daniel, cuando dices música para músicos, ¿a qué te refieres? Oye, me refiero al tipo de música que hace que un músico diga qué interesante, y personas que quizás no tengan el entendimiento de lo que hace eso interesante, digan, no lo escucharía. O sea, que es música que está pensada para satisfacer curiosos musicales, pero no necesariamente la audiencia general. Exacto. El público común, digamos, la audiencia más Claro, general, porque eso claro. es una cosa real, eso pasa. No, bueno, Eso de pasa. hecho yo lo relaciono con las películas. Obviamente yo ignorante de la música, yo lo relaciono con las películas. Hay películas que son, o sea, es un poco pesado decirlo, pero un poco más intelectuales, quizás. O sea, es como, ¿en qué sentido? No, En que de repente no son tan mainstream. no son tan mainstream, no es un tema de, no sé, de Toretto pasando un carro de un edificio al otro, ¿me entiendes? O sea, no es algo así, sino de repente y que, no sé, una pantalla blanca y un punto negro ahí. Claro. Y una música especial. Entonces como que es súper Claro. raro, pero es como las emociones que te evoca la Claro. escena. Y la música es Total. lo mismo. Pues me imagino que es esa lectura que de repente alguien que practica, o sea, lo lee y dice, coño, esto es otro nivel, ¿cómo Exacto. se habrá hecho? Porque yo me imagino que ya tú llegas a ese nivel de ¿qué hizo? ¿Qué Claro. pasó aquí? Claro, y cuando hiciste como el embrace de, ok, ahora sí acepto, no es que acepto, básicamente No, asimilo exacto. que esto también se le puede sacar, ¿sabes? Te puede gustar, como es en el caso del reggaetón y todos estos géneros urbanos, porque yo también pasé por ahí, y como tú o como yo Yo estoy pasó en ese proceso. muchísimos amigos que de repente son rockeros, son poquitos, que escuchan jazz, que son clásicos, que ahora, que esto lo hemos discutido en varios episodios, Claro. que merman hacia la música pop, hacia Claro. los ritmos urbanos,
Y de hecho tuvimos un episodio hace poco donde incluso yo defendía al propio Bad Bunny. Uy, controversia, Porque controversia. dijo poesía. Ay, Y la controversia. gente, y la gente me cayó encima y es que eso no es poesía y yo todavía me defiendo, así que sí. Bueno, yo los invito a ver ese episodio que creo que es el cual. La décima de Bad Bunny. La se décima de llama. Bad Bunny, La décima episodio de Bad Bunny, 16. 16, sí. Pero entonces, claro, esto que comentas es interesante. Entonces cuentas que tú como que básicamente entraste en, en ese mood de la música urbana, el reggaetón. Oye, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. yo dije, bueno, mira, si este es el lugar donde yo estoy, esta es la música de la que yo tengo acceso para dejar una huella, así sea muy chiquita. ¿Cuál sería mi postura? Yo quería que mi postura fuese que primero me gustase lo que estuviese haciendo. Yo tenía que de verdad querer este tipo o lo que yo pusiese en la guitarra. Me gustaría que alguien diga, oye, está chévere, y que yo cuando lo escuche diga, disfruté y puse lo mejor de mi trabajo ya, y no hubo una compromise. O sea, no fue. Claro, no como que comprometiste tú. quisiste Sí, matar a un exacto. tigre, pues, sino que le diste el 100% y que te entregaste a dar algo de eso. Porque yo también me imagino. Que ese es el mejor approach. Claro, básicamente. es que en Ese es el realidad me mejor. imagino. Ese es el porque, único approach, claro. siempre hay que dar como ese 100%, pues, en estas cosas. Pues, me imagino que en la música más. Porque sobre todo, tú hablabas de que ustedes estaban enfocados en trabajar y de que yo imagino que en ese momento tú no estás pensando en premio, no estás pensando en nada, sino más bien estás aprovechando esos pequeños momentos, esas, yo lo llamaría como pinceladas de inspiración que dan en el estudio cuando estás, no sé, produciendo, estás creando algo y tú dices, coño, esto está especial, vamos a seguir dándole, y entonces ahí es donde como que yo digo, coño, pero ¿y si hacemos esto? Y empiezan a explotar como esas ideas. Exacto. Pues, Claro. me Y es que imagino. es una especie de laboratorio donde tienes, y es la mayoría de las oportunidades, de hecho, no hay preparación. O sea, tú llegas al estudio y colocan el track y dicen, mira, vamos a trabajar en esto hoy, y si hay tiempo para desarrollar la idea, a veces no es más de 2 horas. De hecho, 2 horas es mucho. O sea, tienes que ser inmediato y conciso Yeah. con el trabajo donde Marico. llegas y Dos. bueno, sabes que ese es el tema, es que hay tantas cosas pasando. De hecho, con Treo fue similar también. O sea, con Treo la cuestión es que llegas y hay como hay un concepto general, y la pregunta tuya es cómo sirves la canción, cómo sirves al artista. O sea, realmente el trabajo Claro. el trabajo de guitarrista acompañante es que tú lo que tienes que hacer es estar en servicio del artista, en servicio de la canción, y tienes que entender Cómo sumar, y ¿verdad? y lo más importante, de hecho, es cómo restar en lo que... Porque en la guitarra tú quieres, bueno, guitarristas al fin, quisieras estar haciendo un solo o algo. O sea, te imaginas aquella cosa más bien lo que tienes que hacer es echarte atrás, es saber dónde entrar y, más importante, dónde esconderte. Entonces, bueno, pero dentro de esto, imagínate hacer esto, bueno, y todas las semanas y estar ahí juicioso y Marico, qué bueno. Yo me imaginé así como que tú quieres ser Marty McFly en Volver al Futuro, ¿sabes? Marico, no conozco a Así, nadie, algo. no conozco a ningún guitarrista que no le haya Es que es marcado esa excelente. escena, güey. Sí. Marico. Es que es brutal, Sí. güey. O sea. Grande Steven Spielberg. Bueno, John Mayer, él cuenta que él vio esa escena cuando tenía, no sé, 8 o 10 años, cuando salió, lo que sea. Y el bicho dijo, no, yo quería tocar guitarra porque yo vi esta... Claro, Imagínate, Marty McFly. sí, güey. Mira, pero al final no cerramos la idea Sí. del Grammy. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Trabajamos- ¿Trabajaron? ¿Se dieron? O sea, ¿trabajaron? ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo Bueno, fue la nominación? ¿Cómo fue ese proceso? Porque al final eso, a mí me da mucha curiosidad Bueno, ese behind the resulta scenes. que a este punto no había mucho movimiento a nivel de Grammys en Venezuela. Principalmente venía por la ciudad de Maracaibo, donde había bastante movimiento a nivel de los Latin Grammys, pero en Venezuela el enfoque es, mira, quieres sacar un disco que tenga un buen posicionamiento en los records, y quieres hacer un disco que acompañe a la gente con su vida, ¿no? Pero, oye, me acuerdo que estaba saliendo del estudio, y escucho una llamada me llama Denis Vilera y me dice, y saludos a Denis, que está ahorita en Bogotá, también percusionista de Chino y Nacho, y
de esos mentores que hay en la vida. Y me dice, oye, estamos nominados para el Grammy. Y yo así como que, oye, ¿te imaginas que, o sea, esa llamada para mí fue así como que, imagínate, o sea, yo se lo dije al profesor Claro, echando porque- broma, o sea, ¿Te recuerdas qué estabas haciendo? estábamos, recuerdas qué estabas habíamos haciendo? terminado una pauta de grabación y estábamos en el proceso de cargar, yo estaba en el proceso de cargar el carro de vuelta para irme a la casa y el carro que se llama La Potro, por cierto, Andrés pasó bastantes años en Mira, la famosa La Potra. famosa empieza, eso es un callback. Eso es un callback. Eso es un callback. Eso es un callback. Mira al Daniel con su Coño. talento también de. Y bueno, entonces estaba enfrente de La Potra y me llama Denis y me informa, ¿no? Luego, de ahí a pensar que, o sea, ya para mí eso fue así como que, fuck, o sea, ya esto es algo importante. Y me acuerdo llegar a la casa y pensar así como que, oye, o sea, ¿será que vamos a ganar o será que no vamos a ganar? Y era un chamo en ese momento, estaba empezando mis 20, mi recorrido por los 20 y oye, súper emocionado, no lo podía creer, pero al mismo tiempo fue como que, mira, yo no puedo enfocarme en eso, yo tengo que seguir pendiente de trabajar, así que como que fue que olvidarse que eso estaba en el camino y no dejarse distraer por eso y enfocarse en seguir trabajando cuando Coño, Claro. qué buen mensaje, weón, porque al final mucha gente, yo me imagino que llegará ahí y ya está, ¿sabes? Así tipo, ya, fiché por el Real Madrid, ya, llegué a Claro, una weón. nominación y que se quedará ahí, pues, o sea, no sé, se me Lo que ocurre. pasa es que Y ese creo que es la mejor, como tú dices, el mejor approach, porque al final creo que la idea no es llegar ahí, sino mantener. eso es lo Claro. O sea, ¿me entiendes? Es como, y es Sí, lo en complicado realidad. realmente. Es que como, de hecho, ese seguir, justamente seguir. estás mencionando algo que es lo difícil del Grammy por sí solo, que es que ser nominado al Grammy implica que la expectativa es ganarla. Ganar al Grammy, la expectativa es que dónde está el Claro. siguiente. Y entras en un ciclo que puede ser bien negativo porque ¿dónde termina esto? O sea, ¿cuál es el próximo milestone que tú tienes que colocarte para satisfacer esa expectativa? Claro, weón, porque La es que es próxima una gran meta, claro. O sea, es como un gran... Bueno, es como pero, una- pero ya va, vámonos a la música urbana. W con Yandel eran 100.000 copias obligados. Después lanzaron 1.000.000 de copias obligados. O sea, ellos fueron Claro, escalando. exacto. Pero es que Jan Panza es 100 copias obligadas. pero es Coño, pero son 100 copias que quiero, marico. Son 100 Bien, copias, bien, 100 no, copias que quiero. y sí, Mira, Daniel, ¿Y dónde? O sea, No, fuiste a los no, premios yo- al final? ¿Cómo fue ese movimiento? para llevar para artista y llevar los productor. artistas, y- o sea, No, bueno, está bien, pero... Mira, Claro, yo ¿sabes? de hecho cuento, claro, yo weón. ¿Dónde estabas? yo estaba en cuando ganaron? Venezuela ¿Dónde estabas? y yo estaba en mi casa y todo cuando supimos que ese fue el resultado y sí, o sea, fue una celebración y fue raro porque parte y sabes que no me da pena admitirlo, que en el momento yo pensé, nada, yo soy el guitarrista más arrecho del mundo. En el momento, te lo juro, yo me lo creí y después mi abuelo me llama y me dice, te felicito, pero recuérdate que tú eres mi nieto. Y ese mensaje me cayó a mí como que, tú eres, Coño. sí, Mierda, marico. y básicamente, Qué bolas, marico. Marico, es que esa gente es la que realmente, yo me imagino que te motiva más, pues, o sea, es la que te mantiene los pies Sí. sobre la tierra literal. Claro, weón, porque fíjate, por lo menos en este caso esa premiación fue con... Chino y con Nacho, mi niña bonita. Chino y Nacho, y- ¿cierto? Mi niña bonita. Entonces, todas las personas, o sea, para poner en contexto un poquito a la gente que está escuchando esto del el tema de la premiación, porque cuando dicen Chino y Nacho se ganó un Grammy, o sea, uno ve a Chino o a Nacho en el premio y tal, pero detrás, o sea, a cada músico le llega un reconocimiento, una plaquita, le dice como que, oye, sí, mira, por ejemplo, tú en el caso que hiciste las guitarras de este track y asumo que otros tracks también del disco, y así como tú haces en guitarra, hubo Claro. bajista, pianista, percusionista, baterista, Claro. corista, bla, bla, bla. Todas estas personas
les llega un reconocimiento de la academia porque fueron parte de este álbum Exacto. o grabación o participaron en esta Sí, ahí grabación estuvo que fue Henry premiada. Paul. Sí, estuvo ¿Quiénes Henry llegan? Paul, ahí estuvo Hugo Fuguet, ahí estuvo Denis Vilera, Anderson Quintero, Nene Pérez, Daniel Espinosa, obviamente, Jane González. O sea, es un equipo grande de personas que estuvieron Claro. en esta cosa. Pues. Después de esto, me imagino que seguiste tocando y todo este asunto. Y ahorita entramos a donde yo quería conversar, porque esto me parece súper interesante y para aquellos que nos están escuchando o nos están viendo por YouTube, les va a parecer también muy interesante. Tú ahorita estás en Australia, en Melbourne, ¿ok? Y tienes ya tiempo allá, alrededor de 8 años, ¿cierto? Viviendo en Sí. Melbourne. Y algo interesante para las personas que nos escuchan es que Daniel, por lo menos ha venido trabajando durante todo este tiempo en proyectos súper interesantes en Australia, con la Universidad de Melbourne, con artistas locales de la cultura, y aquí corrígeme, no sé cómo es, no sé si la cultura indígena o aborigen es la correcta, porque realmente no lo sé, pero No, Aborigen sería ok. la correcta. Y Sí. cuéntanos un poquito, o sea, después de que pasas con este tema de los Grammy, vienes haciendo toda esta música con todos estos artistas importantes, haciéndote un nombre como guitarrista, como músico de sesión, y haces y que... ¡Ay! Saltas para Australia. ¿Qué ocurre en el momento que llegas a Australia? ¿Qué llegas a hacer? O sea, tú llegaste allí y que... ¿Qué ocurre? Bueno, yo llegué con la intención de terminar mi título universitario, que no pude terminarlo por volumen de trabajo. Y también aprender... Disculpa, ¿el cuál es cuál? ¿El título? ¿El Él estudio? es- El título es el de Stripper. músico. De, Stripper. No, es músico, o sea... Pero, o sea, ¿cómo se llama? un grado de música, licenciatura de música. o sea, ok, sería ok. un... O sea, no lo sé, digo bajo mi bachelor. ignorancia, por eso preguntaba. Bachelor en música. Sí, un bachelor de música contemporánea. Bachelor O- of Music and Performance. Ah, Ok, music and eso performance. era lo que quería saber. Ya, disculpe mi ignorancia. No, es que yo musical. tampoco sabía. No. No, ahí terminé el título de universidad ¿cómo se llama? De ingeniería. No, imagínate. No, llegué a estudiar, a terminar el título de música y yo creo que es interesante venir como músico, como estudiante, porque la escuela de la calle te enseña muchísimo y la universidad me mostró hasta cierto punto todas las cosas que yo estaba ignorando o estaba sencillamente no estaban en mi día a día dentro del ámbito de trabajo. Entonces, también fue una excelente manera de conectarme con la industria de la música aquí en la ciudad. Yo estoy en Melbourne, eso es al sur de Australia. Aquí es... Sydney sería como que la capital donde ocurre muchísima parte de la música comercial dentro de Australia, pero Melbourne resulta ser, y yo no estaba muy consciente de esto, que es la ciudad creativa de Australia, donde aquí es donde ocurren proyectos donde se mezclan una cantidad de culturas que permite hacer cosas súper locas, o sea, y muy creativas, donde en Venezuela te dirían, o en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos te dirían, mira, eso no funciona, aquí todos esos prejuicios se caen, y aquí es donde tú puedes hacer, bueno, desde mezclar música hindú con joropo hasta... Coño. hasta mezclar distintas, y estoy seguro que otras ciudades en el mundo lo permiten, pero aquí tú puedes tomar inspiración de un arte textil y involucrarlo con una historia y una narrativa y hacer música de eso a través de entrevistas y pensar la música no como batería, guitarra, bajo, sino como una forma de arte que tiene el mismo lenguaje que el cine o que poesía o fotografía o historia, y todas esas barreras que uno hasta cierto punto se Claro. genera a sí mismo por ámbito cultural, pues aquí se borraron y O sea, eso ha sido un poco lo que ha marcado. podrías decir que comparado con lo que venías trabajando y viendo en Venezuela, con cuando saltas ese cambio a Australia, fue un cambio que es 180 grados, es completamente distinto en ese sentido.
hay muchas cosas que se mantienen. O sea, yo estaba sorprendido de cuán similar era cosas fundamentales que yo pensé que no iban a ser iguales. Dentro de ello, la forma como se estudia el método de estudio de música varía de lugares. En Estados Unidos es uno, en Latinoamérica es otro. Nosotros tenemos una forma más europea de estudiarlo. Australia también tiene una metodología más probablemente similar a la de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el hecho que todas estas barreras se caen, no hay reglas para hacer las cosas si no las haces tú. Entonces te permite ser mucho más honesto con tu propuesta creativa, porque al tener tantas restricciones, pues ya tú sabes que si vas a lanzar un tema en Colombia tienes que seguir estas líneas, si quieres sacar un tema en Perú tienes que seguir estas líneas, o en Venezuela, y si quieres llegar a Estados Unidos, pues tienes que hacer este recorrido de lugares para después tener éxito en Estados Unidos. Creo que aquí más bien las preguntas son un poco más al menos el arte que yo he tenido la oportunidad y el placer de trabajar, en mi punto de vista son un poco más trascendentales, en el sentido de cuál es el propósito del arte y cuál es el impacto social que este arte puede tener. Entonces es un poco distinto la forma como se percibe desde aquí inclusive la música pop. De hecho, yo he seguido trabajando con artistas en Latinoamérica y una de las primeras cosas que hice recién llegado fue instalar mi pequeño estudio en el cuarto y tener ¿sabes? Mi interfase, mi guitarra y seguir grabando con las conexiones en Venezuela y en Miami. Pero también me di la tarea de explorar lo que la ciudad tenía. Claro, porque al final, o sea, independientemente del rubro que está, por la situación país y todo el tema, no caeremos en detalles, pero nos tocó migrar por X razones, y de repente en tu caso fuiste como estudio y tú te estás adaptando a un país, que yo creo que es la clave, pues, para todas estas personas que estamos fuera, es adaptarte a ese país, y tú estás como abrazando esa cultura. Bueno, digo abrazando porque estoy pensando en el verbo en inglés, embracing, pero estás recibiendo toda esa cultura. Estás embarazando. 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 Qué buen inglés. Pero tenía dos dudas. Uno, todo este background que ya tú tenías antes de llegar allá para terminar de sacar tu título, te ayudó bastante. O sea, te dio ese pequeño, no sé, esa ventaja sobre quizás las otras personas, o de repente más bien tuviste que olvidar todas esas cosas para poder adaptarte, porque hablaste que hay cosas que son similares, pero yo me imagino que también tuviste como, así como decías en la canción de género urbano, como que de repente tenías que saber cuándo salir y volver, y cuándo echar un paso para atrás. Me imagino que en el conocimiento igual, pues. Total, bueno, yo llegué yo llegué asumiendo que no sabía nada. Y llegué, de hecho, fue súper chévere encontrarse que estás de nuevo en un salón de clase con chamos que tienen 18 años y están soñando con estar y eso uno se pega con eso, pues. O sea, tienes el chamo que dice, oye, a mí me gusta, mira este disco de Dream Theater, mira este disco de Jaco Pastorius, y eso es como que se pega también un poco, y alimentarse de esa energía es súper chévere. A mí me tocó olvidar y decir, bueno, mira, yo hice todo este trabajo, y fue, de hecho, uno de los últimos lugares donde yo toqué antes de venir acá fue en el Marlins Stadium en Miami, y Mágico. en el Fillmore de San Francisco, o sea, lugares que yo siempre había visto como que algún día tocaré ¿sabes? En el Staples Center de Los Ángeles, pero y llegué acá y fue así como que, bueno, mira, aquí estoy de último en la cola. Y que buenos días, mi nombre es Daniel Jauregui, hola, from Venezuela. Claro, hola. Sí, Daniel. exacto. Y aprender inglés. Qué genial.
Claro, weón, también el Sí. tema del idioma, por más que sea, o sea, tú eres obviamente inmigrante y llegas con las mejores intenciones, pero también te encuentras con con un wall democrático donde, sobre todo Australia, que es un país que está tan bien estructurado en ese sentido, bueno, tú sabrás más mejor que nosotros, pero existe pues todo un protocolo. Nosotros también somos inmigrantes en Chile, tenemos que cumplir un protocolo para Exacto, entrar dentro exacto. bueno, para ser ciudadanos con papeles y todo este Todo asunto, el este tema del asunto, visado. claro. Entonces, claro, obviamente, y uno lo ve desde el punto como ingeniero que son nuestras carreras, me imagino que para hacerlo como músico, que no es convencional, no estoy diciendo que no sea lucrativo, sino que no es convencional, ¿cierto? También puede, o sea, para alguien por lo menos desde nuestra perspectiva puede ser, verga, ¿será que es más difícil? No es más difícil. O sea, yo siento que obviamente tú eres el vivo ejemplo que se puede, obviamente. Claro. Y que se puede hacerlo, se puede hacer muy bien, ¿no? Porque ahora pues cuentas con, este caso, con Harmonic Well, que estás trabajando y vienes haciendo... Que bueno, aprovecho un espacio para que lo sigan por Instagram. O sea, que... No, pero sí, que nos cueste lo que está haciendo ahorita, porque al final, de repente, ¿cómo se llama? Ahí no quedan las cosas, o sea, no quedan un Grammy, no quedan eso, sino que, como hablamos, hay Claro. que mantenerse y hay que hacer todo esto. Y es ese tema de, por ejemplo, no sé, yo me imagino, yo siempre he pensado en esto es quizás una estupidez, pero digo, ¿qué ladilla debe ser pegar una sola canción? O sea, yo siempre pienso en Rick Astley, Ajá. no sé, que tiene que cantar Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna tell them. Y el tipo tiene que cantar esa canción siempre, de aquí desde hace 30 años, 40 años, ¿me Que entiendes? por cierto, Total, tiene, total. él tiene un cover con Foo Fighters. Marica, Y- Genial. Ok, Vamos a dejar voy aquí chequearlo, el- voy a chequearlo. Lo vamos a dejar en la sección de comentarios. Lo vamos a dejar aquí en el video. Sí. Si lo estás viendo por YouTube. Porque en verdad, Ay, coño, chao. es bueno el de Rick Astley. Pero me refiero, o sea, por ejemplo, tú cantar esa canción 1 millón de veces, obviamente es parte del trabajo, pero durante 40 años pegar una sola canción, entonces claro, tú también te desarrollas porque quieres hacer otras cosas, que es lo que... One Hit Wonder. le Exacto, llaman. tú no quieres ser un Sí, One Hit exacto. Wonder, eso, pero al mismo tiempo, o sea, el éxito no está en un Grammy a veces solamente, No. el éxito está en conocer estas cosas, por lo menos estás hablando de una música no convencional que de repente significa, o sea, hablaste de poesía, hablaste más Hablaste de... cinematográfico, Claro, más- y No, no, eso, no, por lo menos en la parte cinematográfica, que imagino que es como de repente quizás una faceta más prominente ahorita que estás en Australia, que ahorita has tenido la oportunidad de trabajar pues con todos estos proyectos audiovisuales. Si quieres háblanos un poquito de eso porque, ajá, tú eres un carajo que venía a estar montado en tarima y huevonada, y toca y aeropuerto, y ahora eres que sí, porque Daniel es mi amigo y de verdad lo he visto a veces, tú lo ves, el tipo está metido, huevón, en un río con unos micrófonos así, el carajo, o sea, metido en un río, huevón, o sea, no sé cómo Sí, explicarlo. total. Entonces, Aquí claro, al o lado, sea, acá, sí, exacto. entonces, ¿Cómo, coño, cómo es se arrecho llega ahí, esa- no? Claro, weón, o sea, ¿cómo saltas de estar en el Y bueno, Fillmore? te explico, hay una vaina que inventaron como en el 1901, un avión, así se llega. y- No, sino que, Se coño, salta o el sea, charco. hay No, un pero salto, entiendo, hay un entiendo. salto arrecho, o sea, Claro, Sí. ahí Una llegaste evolución, después de hay una estudiar, evolución. Claro, ahí tú llegaste después de estudiar, o sea, ¿cómo fue ese proceso para llegar a donde estás? Y cuéntanos qué estás haciendo, porque realmente Sí. lo hemos hablado como por encima, pero no hemos profundizado. Claro, bueno, llegué, terminé mi título, pero hay algo que me parece muy interesante, al menos mirando hacia atrás, como el tipo de cosas que a mí me motiva muchísimo generar relaciones con proyectos, con personas que están desarrollando cosas interesantes y al final como que hubo un grupo creativo que decidimos que vamos a hacernos la tarea de vivir como músicos en Australia también. Porque esa misma conversación que recibes en Venezuela de que, ¿qué haces tú? Soy músico. Ajá, pero ¿y qué haces tú? Lo mismo lo escuchas en Australia. Entonces, no, y yo llegué aquí en el 2012 y en el 2013 me llama una persona que hoy en día es muy amigo mío y es director de una organización con la que yo hoy en día estoy también trabajando, que se llama The What. Es una organización multicultural aquí en Melbourne. Y me dice, oye, vamos a hacer un proyecto que
que va a ser presentado en un art center en la ciudad. Y la idea es contar la historia de la emancipación latinoamericana a través de los tambores. Y cómo los ritmos de los tambores, viajan desde la parte afrocubana, afrovenezolana, afrocolombiana, afroperuana, en la parte de Brasil y todo el capoeira. O sea, echar la historia O sea, un de viaje, Latinoamérica. pues, literalmente un viaje, pues. Claro. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Yo decía, bueno, yo tengo experiencia trabajando en producciones que involucran, ellos querían tener distintos músicos, bailarines, o sea, era una producción que se veía bastante interesante y compleja. Y en Venezuela hubiésemos dicho, bueno, vamos a poner a las bailarinas, les enseñamos a bailar todos los ritmos. Y a los músicos, apréndense todos los ritmos y vamos a echar esta historia. Aquí la intención era hacer una investigación. Entonces tú terminas haciendo una investigación musical y entendiendo la historia de Latinoamérica en función de la historia de los tambores. Y tú puedes ver cómo literalmente un viaje a través tanto geográfico como de tiempo, puedes ver la historia de la transformación particularmente con la música afrocubana, cómo es la música afrovenezolana y la música afrocolombiana. Al final terminamos, nuestra propia experiencia fue que no existen estas limitaciones de afrovenezolano, afrocubano, son sencillamente la misma historia narrada desde distintos puntos de vista, con distintas tonalidades, tanto africanas, europeas e indígenas, y cómo los tres colores se ven en la música, y por eso las relaciones tan interesantes de la clave de 6/8 y todo lo que implica, ¿sabes? Todo lo que fue la traída de esclavos desde Etiopía y West África. Entonces, esa fue mi primera inmersión en un proyecto donde hicimos esto en un cubo de vidrio. Y este cubo de vidrio fue de 9 metros de ancho por 5 metros de profundo. Y detrás de nosotros había toda una pintura hecha por un artista gráfico. Espectacular el proyecto en su concepción, y el desarrollo del proyecto fue inclusive, para mí fue todo un proyecto donde aprendí muchísimo a valorar cultura y la importancia de la música dentro de la sociedad. Como no tomar la música por sentado, o sea, como que hay Claro. una historia detrás de esto, no es las lucas, dinero, ¿sabes? Sino que hay una historia, hay algo más, quizás. Exacto. Yo me atrevería a decir la palabra espiritual. O sea, Sí, que de repente totalmente, hasta totalmente. más espiritual. Totalmente. Y ahora te consulto, ¿hay alguna evidencia? Mira, me así como que dudando de la vaina. Sí. ¿Hay algo donde lo podamos ver para colocarlo en los comentarios? Esto está grabado. Claro que sí, para sí. que nos los compartas. O le digas a la gente dónde lo puede buscar, porque está brutal esa idea. No, ¿sabes? claro, weón, claro, Sí, claro. ese proyecto se llama Fasad, y fue en el Frankston Art Center en el 2013. Está en la página de Casa Cultura, que es una organización que de hecho seguimos trabajando con esta organización. Y ahí les paso el link cuando también va a estar en el... Genial. Va a estar Exacto. down below. Mira, Daniel, y si yo te pregunto ahorita, obviamente, asumiendo que, bueno, que estamos con estos tiempos, obviamente, de quedarse en casa y todo el asunto, pero, ¿qué está haciendo el Daniel de ahorita? El Daniel de año y medio para acá. ¿Qué hace? O sea, ¿tienes proyectos musicales tuyos propios? ¿Estás trabajando con artistas? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita como productor desde Australia? O sea, cuéntanos un poquito de eso, Claro. o sea, para ver qué es lo más fresco, qué es lo último que está ahorita. Sí, por supuesto. Bueno, sigo trabajando como músico como touring musician. Entonces estoy trabajando con una banda que se llama The New Monos. Es un proyecto Ok. original, y hemos hecho trabajo principalmente a través de Australia, y son un grupo de amigos de Argentina, principalmente, y otros músicos de Colombia que
que nos encontramos y aquí estamos disfrutando muchísimo una especie de rock cumbioso, pero de la cumbia argentina. Bien interesante ese proyecto. Ok. Somos conocedores de la cumbia. Sí, claro. Altos conocedores de la cumbia. Somos cumbiaderos. Y bueno, estoy trabajando he tenido el privilegio, la oportunidad de trabajar con aborígenes australianos, particularmente con Uncle Kucha Edwards. Y él es en Australia una de esas figuras que, wow, es bien complejo definir una persona como él, tan significante dentro del contexto de la historia australiana, pero imagínate que tuviésemos hoy en día una persona, en Venezuela sería un Pemón, en Chile sería un Mapuche, y podemos ir pero un sobreviviente de aquella experiencia que fue recibir los europeos y poder contar sus historias y poder plasmar esas historias en canciones y llevar estas historias en forma de canciones a las personas para educar, para compartir, para cultivar. Y ese es un proyecto es un proyecto más grande que la música en sí, es un proyecto de cultivar, es un proyecto es muy bonito y son muchas palabras que pudiese escribir esta experiencia y bueno, he tenido el placer de trabajar y el honor de trabajar con esta comunidad aborigen. Y también estoy en el estudio donde, donde me estoy comunicando con ustedes hoy. Aquí estamos haciendo música para artistas en Colombia, artistas en Miami, artistas en Venezuela, obviamente artistas en Australia. También estamos haciendo proyectos audiovisuales, hacemos música para documentales. Uno de los últimos documentales fue un proyecto en 360 y realidad aumentada para la Universidad de Melbourne. Y Genial. todos estos proyectos en su mayoría tienen en esencia esta visión artística. Dentro Brutal, bro. de ese proyecto que hice en 2013 con el Frankston Art Center en este cubo, el 2015 hicimos otro proyecto, pero en el 2018 hicimos otro proyecto en el cubo, que fue la historia de un indígena Pemón, indígenas venezolanos, y cómo era el proceso de convertirse en un hombre en la cultura Pemón y hacer como que un mirror de cómo es para los australianos Claro. y cómo es el proceso para ellos de convertirse en hombre. Entonces, y ver cómo esa casi conversación entre dos culturas que no se han conocido. Y Claro. el proyecto fue espectacular. Este año estuvimos trabajando con otras culturas a nivel de Latinoamérica. Estuvimos trabajando con la cultura Guna de Panamá, que el año pasado tuve la oportunidad de visitarlos y hicimos un proyecto nuevamente en este cubo donde agarramos textiles, que es la forma como ellos se manifiestan su arte, Ya. y manejamos los textiles con historias de aborígenes australianos y a través de conectar estos dos elementos hicimos un desarrollo de una película en stop motion que toda fue hecha con textiles. brutal. Y Wow. arrecho, weón. Y la música fueron samples de conversaciones. Entonces, todas las conversaciones que hemos tenido se convirtieron a través de procesamientos digitales. O sea, utilicé que sí, efectos, sample, agarraba partes de la voz y la convertía en pads y cosas de ese tipo. Toda la música fue hecha a través de voces. Entonces, donde lo mires, el proyecto era sencillamente cultivar esas historias y colocarlas a nivel artístico de esa manera. Pero en estos días de COVID nos hemos enfocado fuertemente en apoyar a la comunidad de músicos y la comunidad creativa dentro de Melbourne. Melbourne ha sido la ciudad más afectada de COVID en Australia. Y estamos haciendo una serie de live streamings y conciertos
para mantener esta conexión con la audiencia y los artistas. Entonces, bueno, hemos hecho alrededor en total van a ser como 50, pero sí, o sea, ha sido toda una experiencia muy bonita de traer músicos al estudio, de ir a casas de músicos, colocar cámaras y ¿sabes? Conectarse como estamos haciendo un poquito, ¿sabes? Nosotros. Y eso ha sido... Aprovechar la tecnología con todo esto. Claro, claro. Daniel, yo tengo una pregunta que me dio la curiosidad. Claro, tú estás hablando de cosas con aborígenes, estás hablando de todo este tema que de verdad, o sea, ya esto nos supera a nosotros. O sea, totalmente ya la vaina es seria, porque, o sea, no podemos joder. Pero yo tengo una pregunta que quizás es estúpida. Pero, no sé, ¿has utilizado instrumentos de estos aborígenes? O sea, ¿has desarrollado alguna cosa fuera de lo común? O sea, de repente no una batería como tú hablabas, ni una guitarra, ni un piano, lo que sea, sino de repente algún instrumento Coño, que sea es una poco buena desconocido. pregunta. O sea, no sé, de repente que sea... Bueno, este es uno de ellos. Esto se Vale. llama un Seaboard de Rolly, y lo que es, imagínate, parece un teclado, pero cuando tú tocas una nota, tú puedes hacer el glissando de la nota y no hay semitonos, no está la separación de las notas. Y esto es interesante porque tú puedes cargar samples de lo que tú quieras con esto. Entonces tú puedes agarrar una palabra o una conversación o desarrollar instrumentos nuevos a través justamente de utilizar esto como interfase. Y esto ha sido uno de los instrumentos que más he utilizado para el desarrollo de música para películas, Miguel. para documentales y estos proyectos artísticos. Por aquí en el estudio tengo desde calimbas hasta charangos. Tienes a Kalimba, el cantante, ahí Marico, metido. sí, yo sabía por qué algo no había salido. El dicho O sea, sale tipo y que... tiene Ya, como Daniel, no sé ya cuánto va a tiempo salir. que no escucho de él. No, nada, por y es eso porque Kalimba Daniel lo tiene tiene. Claro, marico. pero una ese es hora el- debajo del Ya. escritorio. De hecho, yo propongo un hashtag Daniel libera Kalimba. Daniel libera Kalimba, por favor, ahora. Marico, pobre Kalimba. Oye. pero justamente lo que estaba contando Andrés ahorita, que para el proyecto del 2019 del Frankston, había una escena donde estaba escribiendo cómo los pemones se comunican a través la conversación a través del agua y entrar en el mundo de los espíritus, el mundo de los pías. Y nosotros nos preguntamos, dentro de la música, yo estaba tratando de preguntarme cómo conectar ese mundo con algo que se escuche y que suene como música. O sea, Claro. porque es muy fácil agarrar y decir, no, tengo esta idea loca, pero ¿cómo traducirla en música? Y nos fuimos, yo tuve una composición a 5 octavos y ya tenía como la música, pero faltaba toda la composición fue hecha pensando en gotas cayendo sobre el río. Y nos fuimos a un río que está en la ciudad y pusimos micrófonos por todos lados y una cámara y empezamos a tocar la melodía de la guitarra con la percusión fue toda hecha con el río, y O sea, tocamos en el agua. Así en el... y yo utilizaba, O sea, natación, pues. estábamos chapoteando. Coño, he dicho. Sí, Claro. entonces bueno, o sea, cosas así donde más allá de reinventar, porque aquí no estamos reinventando absolutamente nada, ¿no? Pero estamos No, pero claro, o sea, me viene a la mente porque hablamos en uno de nuestros episodios de los soundtracks de película, hablamos de estos artistas y hay un documental que viendo para preparar ese episodio, coño, hablan con todos estos grandes artistas de películas, digamos, de grandes presupuestos, llámese Hans Zimmer, etcétera, nada más y nada etcétera. menos. Y sí, exacto, de ahí para abajo, pues. Juan Zimmer. Juan Zimmer, por supuesto. Claro. Allá de Caracas. Bueno, y en el documental es muy interesante por eso mismo. O sea, por ejemplo, tú hablas de que chapoteaban en el agua y esta gente siempre anda como creativamente buscando
O sea, obviamente ellos tienen acceso al guión, tienes acceso a ciertas cosas que sabes qué es lo que necesitas, o el director te dice, mira, yo necesito que acá se sienta este sentimiento, esta emoción, que se refleje en la música, porque no solamente se refleja visualmente. Entonces, claro, o sea, ellos usaban cosas, de hecho el documental comienza con una cuerda gigante, larguísima, de no sé cuántos metros, y la tocan como en un extremo y graban en el otro, y es así como que, ok, yo pensaba que la gente estaba como en el estudio con unas guitarras y después pasaban todo como Claro, y no, pues no es así, o sea, no claro, es claro. para nada así. Entonces, claro, estas experiencias, estas cosas, tú como artista, tú dices, coño, es quizás un poco raro para lo mainstream, pero en realidad no es raro, es tu proceso creativo, es tu manera de querer enfocar eso. Y entonces, claro, ahí va mi pregunta. ¿Cómo haces para trabajar en este caso para la música de documentales, de películas, de cosas audiovisuales? ¿Tienes acceso con el director? O sea, ¿cómo funciona ese proceso creativo? Por lo menos particularmente en ti, porque estamos, o sea, en este caso, literalmente hablando porque me imagino que creativamente para cada quien será distinto, así como cuando producen una canción. Claro. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo te dicen, no, mira, yo quiero que suene así, o tú tienes libertad plena? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, usualmente hay un proceso donde tú te sientas y tienes un guión y te entregan, a veces te entregan lo que se llama temp music o temporary music, que es la música que ellos piensan que se adapta mejor para la escena. Eso sí ya tienen un corte de la sección o De la de la película. película. Y en el caso que no se tenga eso, hay una conversación acerca de principalmente dónde va la música y dónde no va a haber música y cuál es la función de la música en ese momento. Claro. Entonces, y entendiendo cuál es la función de la música y cuál es la intención de la música, luego hay un marco creativo y te dice, mira, estos son los parámetros para que queremos que tú desarrolles. Eh, a mí me parece que en ese proceso, que en esas sesiones donde este desarrollo creativo, empiezas a ver cuál es la identidad eh, de la película o del documental y a través de servir de entender eh, este marco hasta cierto punto, no eres tú quien lo desarrolla, casi que tú estás escuchando este marco y este concepto creativo y de ahí es donde tú estás sacando la información al final. Um, Porque es un poquito un feedback donde tú presentas un par de ideas y las ideas que terminan quedando usualmente no son necesariamente las que tú pensabas que iban a quedar. Eh, Te ha pasado demasiado y que no creo nada. Muy la madre. pero pareciera mentira. Usualmente las primeras ideas, la semilla de las primeras ideas son las que terminan quedando. Y sí, Claro. bueno, hay un proceso donde, bueno, pasas por varias revisiones. También depende de quién sea la productora o el equipo de trabajo, en particular con la Universidad de Melbourne, que es con quien más he estado trabajando últimamente. Como es un proyecto de research y el proyecto de investigación y tiene un componente educativo muy fuerte, yo creo que al final el servicio de la música es un poquito distinto, donde cambia de ser la música que acompaña al documental a ser el centro del documental, porque en muchos casos la música termina siendo el objeto de research, de la investigación. Entonces Claro. hay un poquito este balance entre las dos cosas. Em, pero yo creo que al final cada compositor o cada productor tiene como una forma de desarrollar estas ideas y a estas alturas de lo que yo estoy haciendo, yo estoy más bien tratando de seguir lo que venía haciendo de antes, cómo servir el proyecto, cómo... así Claro. que ese Dar tu 100% ahí, ¿no? Mm. Dejar tu marca. Yo justamente iba a esa pregunta, o sea, ¿cuál es la marca, Daniel? uy, ¿Cuál es el Claro. sello que Si, dejas si tú? O sea, tuviésemos, ya para ir como sí, cerrando, ya para concluir, ¿no? Exacto, si tuvieses que ponerle, no sé, de repente una frase. sí, para no cerrárselo a ¿Cuál una es? palabra, porque coño, mejor Claro. dicho.
cuál es la marca de Daniel? Ah, O cuál sería, o cómo, no sé, ¿cómo te describirías tú, tipo, marico? Daniel es el músico Esto parece así tipo cuando te entrevistan y que cuáles son tus Coño, fortalezas marico, y pero es tus que, debilidades. pero es que es burda importante, porque es burda importante, porque tienes mucho tiempo haciendo esta vaina, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por alguna razón, ya estás en el lugar en el que estás, con todo lo que tienes en tu mochila ya de logro. Claro. Tú dices como que, de repente, alguien está escuchando esto, que es músico, o que es ¿Quieres ser cineasta, músico? o sea, pero, marico, pero es, no sé, es administrador de empresa, qué sé Claro, yo, claro. ¿me entiendes? Entonces es como que mucha gente escuchará esto y dirá como, coño, qué bola es este tipo, ¿sabes? Entonces, cuál es la marca de Daniel? O sea, ¿cómo sería tu cierre para tú decir, marico, este soy yo y esto es lo que hago, pues? um, Y un mensaje para nosotros, porque nosotros que por lo menos yo soy músico y bueno, tú me conoces hace años y mi game es muchísimo más indie y muchísimo más, ¿entiendes? Entonces, yo quisiera saber, o sea, ya para cerrar, ¿cuál sería como el mensaje que tú das, tipo, marico, este soy yo y... Oye, y también esas personas que de repente, porque, o sea, nos pasa mucho, tú lo dijiste, eres, no sé, administrador de empresa, ingeniero, médico, lo que sea, y de repente tu pasión puede ser, o de repente querer hacer música, estoy muy viejo para empezar a tocar guitarra, estoy muy viejo Claro. para empezar a escuchar música, hacerlo como más que un hobby o eso. Y coño, ¿cuál es el sello de Daniel? Porque, Claro, güey. coño, o sea, como dice Andrés, o sea, tienes ¿cómo se dice? Un historial, un currículo ya encima, tienes mucho tiempo en esto y de cierto modo, coño, el artista en lo que sea siempre deja su sello, siempre deja su Claro. marca, pues. Entonces, ¿cuál es el sello de Daniel, pues? Y esa palabra para esas personas que quieren Wow. entrar en este mundo. a mí siempre me ha costado como que ver o explicarle cuando me ha tocado explicar lo que yo hago, porque al final hay parte del trabajo que es como técnico, o como productor, o como músico, o como artista, y son bastante distintos. Y yo creo que al final lo que define todos ellos combinados es que um, en cada uno de ellos estoy tomando conocimiento de todas estas facetas. Entonces, yo me acuerdo que en uno de los proyectos yo le estaba explicando a una persona que yo entendí más de música en una clase de física con Bayón, una clase de matemática con Bayón en la Simón Bolívar, que cuando estaba estudiando ingeniería, que en la misma clase de música. Y me parece que es esa habilidad que me ha tocado desarrollar, que es tomar información de distintos lugares y destilarla. Así que yo creo que sería esta destilación en lo que hace la marca mía dentro de los trabajos que yo hago. Coño, bien. Y la cuestión es que uno no es solamente una cosa, y ese acto de ponerse sombreros y decir, soy productor, después soy músico, después este es mi trabajo de día y esto es lo que yo soy, lo único que hace es que te disocies dentro de lo que tú haces. Creo que si tú tienes interés para algo creativo y tienes interés para algo un poco más técnico, y todas estas cosas se pueden en realidad mezclar, y yo creo que Why not both? porque exacto, o sea, y hablando, yo creo que voy a volver un poco al tema de la parte de la visa. Yo llegué aquí como estudiante, después tuve visa a través de él y mi esposa, y ahorita estamos en una visa que de hecho estamos a la espera de la residencia permanente, y tuve que hacerlo a través estoy aplicando una cosa que se llama Distinguished Talent, que tengo esencialmente que probar si soy o no worthy of a permanent residency, por mi Sin presión. sin presión por músico. Sin presión. Sí. Eh, Bueno, pero ¿qué fue lo que te entregaron en el Grammy para que se lo pegues en la frente? Claro. ah, No bueno, jodas. ahí los busco ahorita. Bueno, aquí está mi. Bueno, y eso que no te mostré, pero el Grammy, a ver, Mira, viste, eso es lo que yo quería. encima del. Yo vine por esto. Yo vine fue Encima por esto.
Sí. Hay tres de esos bichos que están aquí aquí en el estudio, pero encima de los tres está esto. Y esto es una amiga que me entregó este certificado de apreciación porque le ayudamos en un concierto e hicimos que su concierto llegara para celebrar el cumpleaños de su papá. Qué arrecho. Y, Qué y arrecho, weón. esto para mí vale, honestamente vale más que los Grammy. O sea, Claro, esto es... marico. No, vale, Está este es el aquí, cierre, está aquí, hermano. está aquí. Sí. Bórralo. Verga, tienes como 10 preguntas más, pero no, o No, sea, esto bórralo, es demasiado bórralo. grande. Coño, Daniel, ¿dónde primero te puede conseguir la gente? ¿Dónde? Tus redes, todo eso lo vamos a colocar en los comentarios, pero díselo a la gente que nos escucha, porque no Claro, todos se van a meter sí. en los comentarios, las cuentas y todo. Claro. No, total, mira, si llegaste a esta altura de este podcast, es porque probablemente lo vayas a buscar. Gracias. Exacto. Tal cual. Gracias. No, mira, yo soy de los peores en Instagram y en redes sociales, pero me puedes encontrar en Instagram en @daniel.j.marquez con Z, y el estudio sería @harmonic_whale. Sí. Déjame doble chequear eso. Ok. Igual lo vamos a estar dejando dentro de Sí, de lo la vamos a dejar sección. en el box. Y coño, Daniel, agradecerte por tomarte tu tiempo para hablar con nosotros. El enhorabuena, como dicen los españoles, por todo eso que has hecho hasta ahora, por coño, brutal todo esto que estás haciendo actualmente yo lo voy a llamar así como el tema más aborigen, más espiritual, que de verdad que hace que la música trascienda y que estas experiencias que tú has tenido, ya sea, hablamos de toda esta música venezolana, Chino y Nacho, Víctor Muñoz, el tema de Somos Tú y Yo, etcétera, has tenido también esta conexión, ya sea con la música que haces para documentales, para películas, el tema del stop motion, esta cuestión, coño, tienes un currículum, un Grammy y un certificado de música de cumpleaños que creo que habla mucho y que tuviste el momento, la molestia de unirte a nosotros en este, para nosotros, súper valiosísimo tiempo que has dedicado para nosotros, y te lo agradecemos desde la distancia, hermano, y o sea, no sé qué más puedo decir, porque ustedes y que buenas noches, porque ustedes hablan todos los días, pero yo sí le quiero decir como algo arrecho. No, de verdad, gracias. Super cool, weón. Esto era básicamente lo que queríamos buscar. Este es el episodio 20. Correcto. Coño. Y queríamos hacerlo pues con un amigo de la casa. Y más que agradecidos, weón. No, ¿Verdad? gracias por tenerme. Porque aquí están ustedes en la casa tuya, ¿no, Andrés? Esta es mi casa, sí. Bueno. Este es mi estudio, conócelo. Este panel, otros estudios. Qué nivel. Así por que... por ahí un pink flamenco también, ¿no? ¿Un qué? Un flamenco, también ahí está. Un bicho de eso, un ave. Mierda. No, tenemos es un gato de colores. Un gato de colores. Pero bueno, si llegaron hasta acá, increíble, porque es como hora y media de episodio, pero no queríamos dejar pasar Nada. el hecho de que es un episodio especial para nosotros. Así que bueno, gracias a Daniel por compartir con nosotros todas sus experiencias. Gracias por escuchar. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Anchor FM. Estamos en YouTube, estamos en Radio Rumbo, en AM, no mentira. Así que... Y disculparme, particularmente tenemos acá a Daniel con la gente de YouTube que va a ver el video y de repente tenemos la mirada abajo. Los dos. Que coño, teníamos que verlo. Teníamos que verlo. Exacto. Tenemos que verlo. Así que el que lo escucha no lo va a sentir la El diferencia. que no lo escuche. Coño, y por 20 más, por 40 más, felicitaciones, mi bro. Muchísimas gracias por Coño, gracias. tenerme. Y yo creo que Salud. sí, que sigan habiendo conexiones a través del Atlántico, Pacífico, así. y se les quiere muchísimo, así. mi bro. Dile chao a esa cámara, pues dígale chao a esa cámara.